Bueno, buenas noches hermanos. Vamos a dar comienzo a la enseñanza. Hoy terminaríamos con todo lo que es las enseñanzas que se estuvieron dando acerca de lo que sería no solamente las cualificaciones que vimos en su comienzo, sino cuál es la tarea de estos hombres que van a llevar adelante el ministerio como pastor de la iglesia. Pero hoy les compartía a los hermanos que mi inquietud era también no solamente hoy terminar con eso, sino hoy terminar con una reunión distinta, que a lo mejor lo que tendríamos que examinar y preguntarnos es cuál es nuestro deber o cuál es nuestra responsabilidad hacia esos hombres que Dios ha llamado al ministerio. Entonces, como iglesia, más allá de que ellos tienen un deber y una tarea que realizar, nosotros no somos exentos a tener que hacer una tarea juntos y colaborar con ellos. Entonces, de eso se va a tratar lo que vamos a ver hoy. No tanto de lo que los pastores tienen que hacer con la iglesia, que ya lo vieron durante todo este tiempo, nuestro hermano Ale, nuestro hermano Javi nos han compartido acerca de eso, pero hoy vamos a ver qué es la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia. Y que eso es algo que debemos saber, conocer y poder llevarlo a la práctica también. Pero bueno, hacemos una pequeña oración antes de comenzar y después arrancamos. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este tiempo, Señor. Gracias por que nos diste, como venimos hablando, acerca de esa libertad como miembros de tu iglesia, Señor, que pudimos señalar a aquellos hombres dotados para el ministerio de pastores, Señor. Gracias porque pudiste darnos ese privilegio de poder hacerlo, pero también hoy queremos orar y rogarte que tú nos des la sabiduría, que tú nos des las herramientas y nuestra actitud sea correcta conforme a tu palabra para con ellos, Señor, y para con la iglesia. Por eso te pedimos que nos des el entendimiento, que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar tu verdad y tu palabra, que es lo que se va a exponer, y poder, Señor, así llevarlo a la práctica como parte de la iglesia. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ver 3 puntos nada más acerca de esto, pero que bueno, tiene un desarrollo de cada uno de ellos. Y me gustaría que me acompañen en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Lo que vamos a ver hoy es lo que Dios demanda de los miembros de una iglesia hacia sus pastores. Y ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hasta ahí la palabra. Lo primero que vamos a ver en cuanto a esta demanda que Dios da a la iglesia en cuanto a los pastores es que debemos tener obediencia y sujeción hacia los pastores. El primer punto es la obediencia y la sujeción a los pastores. Y lo primero que podemos considerar antes de introducirnos es que ¿por qué debo sujetarme y por qué debo obedecer a los pastores? Y lo que podemos decir con respecto a esto, para poder entender e introducirnos en el tema, es que es el diseño que Dios estableció. Dios estableció un diseño dentro de la iglesia y ese diseño es el que no podemos dar nuestra opinión o lo que a mí me parece, sino es lo que Dios estableció como principio. Cuando Dios diseñaba el orden del culto, el orden del templo, en el antiguo pacto, había ciertas normas y ciertas leyes ceremoniales que se tenían que respetar y el pueblo no podía dar su opinión. Era lo que Dios había establecido. Nosotros como iglesia hoy tenemos leyes ceremoniales y que tenemos que sujetarnos a ellas. Una de ellas pueden ser la Cena del Señor,
el bautismo, y son cosas que no podemos dar nuestra opinión con respecto a eso, sino lo que Dios estableció. Y también estableció autoridades, como bien en un principio hemos hablado, que nuestro gobierno, el cual creemos que como iglesia debemos tener, es ser una iglesia que se maneja por la congregación y no por un grupo de personas que tiene una autoridad por encima de todo. Ahora, no quiere decir que los pastores no tengan autoridad, pero ser una iglesia que nuestro gobierno es congregacional, debemos manejarnos de esa manera, pero dentro de ese gobierno hay ciertas normas que tenemos que respetar. Y una de estas normas es que Dios demanda a la iglesia que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Cuando hablamos de qué es lo que significa obedecer en el contexto de este pasaje, lo que está hablando es que debemos dejarnos convencer por medio de argumentos. ¿Y cuáles son esos argumentos? La palabra de Dios. O sea, que los pastores que van a liderar y que van a llevar adelante la iglesia, nosotros debemos obedecer. ¿Por qué? Porque los argumentos que ellos nos van a presentar son los argumentos bíblicos que demandan esa obediencia. Entonces, no son argumentos de ellos, no son opiniones de ellos, porque no sería correcto, pero sí los argumentos que ellos nos van a dar son lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué hemos cometido tantos errores, hermanos? De ir a lugares donde hemos sido quizás por ignorancia, manipulados o mal guiados en cuanto a la vida de iglesia. Es por no entender esto. Porque, ¿qué es lo que enmarca que esa obediencia hacia los pastores no sea un abuso de parte de ellos o no sea una manipulación de parte de ellos? Lo que enmarca eso es lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice algo y ellos me guían a través de esa palabra, entonces yo debo sujetarme a lo que ellos dicen. Cuando lo que ellos me dicen no es conforme a la palabra, entonces mi obediencia no puede hacerse porque están haciendo algo que la palabra de Dios ahí no dice. Entonces, yo debo entender esto. ¿Y por qué es importante tener conocimiento de la palabra? Por esto, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando uno tiene el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice y en cuanto al gobierno de la iglesia, de lo que Dios dice, entonces vamos a tener una vida sana en medio nuestro y vamos a poder obedecer a los pastores de buena manera. Porque lo que me están diciendo es lo que la palabra de Dios dice, no es opcional. Yo puedo acercarme quizás a mi hermano Javier y decirle, hermano, estoy diciendo un ejemplo, no quiero decir que lo tenga, ¿no? Pero tengo un dinero importante, por eso es un ejemplo, ¿no? Porque nos damos cuenta de que es un ejemplo. Y digo, ¿qué opinás? ¿Lo pongo en un plazo fijo? ¿No lo pongo? ¿Qué me aconsejás? Él me puede dar su opinión, él me puede dar su consejo, y quizás Dios le da sabiduría en un montón de aspectos, y me puede decir, mira, hermano, supongamos, hoy no es el momento, hoy no es la situación para esto, el país está en esta situación, no te conviene, ¿por qué no haces esto? O me puede decir lo otro. Ahora, de mí depende tomar ese consejo o no, porque no corresponde a nada en cuanto a la vida de la iglesia, o en cuanto a un pecado que hay en mí, y que como miembro de la iglesia, no solamente soy afectado yo, sino el cuerpo. Pero yo le puedo decir, mira, ¿qué pinto de blanco y rojo? Y él me va a decir, no, pintalo de azul y oro. Entonces, son opiniones. Yo no me puedo sujetar a esas opiniones, pero sí a lo que la palabra de Dios dice. Y en cuanto a lo que Él me diga y está enmarcado en la palabra de Dios, mi obediencia hacia Él no es lo que lo miro a Él, sino es lo que la palabra de Dios por medio de Él me guía a mí. Y eso no es opcional, hermanos. Tenemos que ser determinantes en esto. Si queremos tener una vida sana como iglesia, debemos ser obedientes a nuestros pastores
porque ellos nos guían por medio de la palabra. Como decía nuestro hermano Jerez, siempre él menciona que ha sido de bendición el seminario. Algo que justo hoy estamos viendo es acerca de la teología pastoral. O sea que no fue casualidad que en este tiempo que estamos pronto a poder tener pastores en medio nuestro, si Dios así lo quiere, que podamos hoy estar presenciando estas charlas. Y a mí me encantó esa frase que el pastor decía acerca de que Dios deposita la gloria del ministerio de un pastor sobre la debilidad de un hombre imperfecto. Si Dios hubiese querido enviar ángeles en medio nuestro que nos pastoreen, sería todo mucho más simple. Porque los ángeles que están con el Señor, delante de Él, no hay pecado en ellos, nos podrían guiar, pero Dios no determinó las cosas así. Dios quiso que sean hombres imperfectos, hombres con debilidades, pero que portan un ministerio glorioso en medio de ellos, y que eso es lo que uno debe mirar. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad dentro de la iglesia no son los pastores, no son el conjunto de miembros de la iglesia junto con los pastores. La máxima autoridad en la iglesia es Cristo. Y eso es lo que siempre tenemos que entender. Cristo es la cabeza federal. Como bien decía nuestro hermano Javi, que el representante Adán trajo la consecuencia sobre el mundo, su pecado, así como el faraón por su obstinación, por su dureza, el pueblo pereció en su pecado, pero nosotros, nuestra cabeza federal es Cristo. Entonces, la bendición y la bondad que de Él derrama en la iglesia es porque Él es nuestra cabeza federal. Él es el que gobierna la iglesia, Él es el legislador de la iglesia, Él es el rey, el señor de la iglesia. Entonces, eso es lo que nos da paz, que esos hombres imperfectos, como todos nosotros, que tienen errores, que tienen pecados, y que quizás nos puedan lastimar. Y uno tiene que saber eso, que esos hombres quizás nos lastimen algún día. Siempre hay que mirar la intención. Si es intencional, bueno, hay algo que debemos corregir en ellos. Pero son hombres y van a tener errores. Y quizás nos lastimen, quizás sean indiferentes a una situación, a un problema. Va a pasar. Eso es vital, pareciera, de alguna forma decirlo en medio de la iglesia. Porque si no pasa eso, hay algo raro. Hay algo que no está bien. Porque en medio de esas debilidades, en medio de esos problemas y esos conflictos, es donde uno se fortalece y donde uno crece. Pero debemos estar sujetos a ellos. Debemos obedecer lo que ellos nos dicen, porque siempre van a ser la guía que Dios puso, a pesar de su imperfección, a pesar de su debilidad. Dios nos va a guiar a través de la palabra por medio de ellos. Es como cuando empezamos a orar, sentía de orar por eso. A pesar de todo este tiempo, a pesar de, justo hoy miraba en el grupo, todo ese tiempo de iglesia que pasamos, y a pesar de eso, a pesar de que no hubo pastores y hubo una iglesia que no estaba completa, pero no faltó la palabra y no faltó a Cristo en medio nuestro. Entonces, si en medio de una iglesia que todavía no tiene esa pata que le falta, Dios ha bendecido nuestras vidas, ha sido de provecho el hecho de recibir esas visitas, esos pastores que vinieron y nos guiaron, pero todo fue guiado porque la palabra de Dios no faltó en medio nuestro. Y demos siempre gracias a Dios por eso. Y también debemos dar gracias a Dios porque estos hombres imperfectos nos van a seguir guiando por medio de la palabra. El día que nos guíen por medio de su opinión, el día que nos guíen por medio de lo que a ellos les parece, es el día que donde, como libertad que tenemos dentro de la iglesia, podemos decirle, hermano, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo no es conforme a la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios esté en su boca,
nosotros debemos obedecer lo que ellos nos guían y no es opcional, no es lo que a vos te parece. Está de mucha, circula mucho esa palabra, a mí no me parece. Y esa palabra, cuando se confronta con lo que la palabra de Dios dice, no tiene argumentos. Porque a vos te puede parecer un montón de cosas, pero si Dios dice que esto es así, te guste o no te guste. ¿Tendrás que luchar con tus pecados? Sí, porque somos imperfectos y nos cuesta obedecer. Nos cuesta. Si hay una pared donde dice no tocar pintura fresca, queremos poner la mano, porque queremos transgredir la ley. El pecado está en nosotros y siempre transgredimos la ley de Dios. Mirá si no vamos a transgredir la guía quizás de nuestros pastores. Pero siempre es bueno reconocerlo con humildad y poder decir, me cuesta. Poder decir, ayúdame. Y ellos nos van a guiar, porque a ellos también les cuesta. Pero debemos ser, no debemos ser opcionales en cuanto a esto. Tenemos que ser radicales, determinantes. Lo que nos guía por medio de la palabra, así es, hermano. Aunque me cueste, así es, hermano. Aunque me luche, pero tengo que tomar lo que me estás diciendo, porque es conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso, ellos también tienen que conocer la palabra, porque ellos no me van a guiar por la opinión que se les parece o se les ocurre en ese momento. Si no saben lo que les estoy planteando, tendrán que buscar lo que Dios dice en medio de su palabra para poder guiarme en el consejo o en la guía que yo necesite. Es determinante que nuestros pastores tengan palabra de Dios en su vida, en su boca, y que continuamente escucharlos hablar la palabra de Dios a ellos, no solamente acá cuando vienen, sino abajo, en medio nuestro, es de tanto gozo para nosotros. Escucharlos hablar la palabra de Dios en todo momento, porque uno se alimenta. Y a mí me encanta estar con personas que tienen palabra de Dios, porque uno aprende y porque uno es instruido y porque uno necesita la palabra de Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? Si no venimos a escuchar la palabra de Dios, hay algo donde tenemos que analizar si nuestra vida es de Cristo o no. Porque lo que nos tiene que atrapar es la palabra de Dios y debemos obedecerla. Pero también dice que debemos sujetarnos a ellos. Y esto habla de reconocer la autoridad por la cual Dios le ha dado. Sujetarnos habla de que tenemos que honrar, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra imperfección, debemos reconocer la autoridad que hay en medio de ellos. Y también como hombres nos cuesta reconocer la autoridad. Nos cuesta. Hay una lucha, hay algo interno, que si hay alguien que te dice, no, tenés que ir por ahí, es como que vos decís, pero también puedo ir por allá. Nos cuesta, pero debemos sujetarnos, obedecernos, como decíamos en un principio, pero también estar sujetos a lo que ellos nos dicen. Honrar esa autoridad que Dios le ha dado. Cuando uno se sujeta a los pastores, en realidad lo que está haciendo es honrar la autoridad de Cristo en medio de él. No es otra cosa. Sujetarnos a ellos es honrar su autoridad. Como decíamos en un principio, esto no es una democracia. La iglesia no es una democracia. Quizás hay iglesias que así lo son, y bueno, allá ellos sí creen que es lo correcto. Pero dentro del gobierno congregacional que tenemos, en nuestra fe, en nuestra doctrina, los pastores tienen una autoridad dada por Dios. Esa autoridad no es que ellos dicen, hace caso a lo que yo te digo porque yo soy la autoridad. No es el sentir de esa autoridad que debemos sujetar, sino el entender que es Cristo el que le dio esa autoridad. Y cuando yo me sujeto a esa autoridad, lo que estoy haciendo es sujetarme a Cristo, a lo que Cristo dice por medio de su palabra, y que por su palabra predicada o compartida o enseñada o direccionada por esos pastores, me va a guiar a mí. Entonces, por eso debemos honrar y estar sujetos a ellos.
Porque dice que, ahí en el versículo que leíamos, porque ellos velan por nuestras almas. Y qué tarea y qué importancia que tiene que ver esto, hermanos. Si los pastores no velan por las almas del pueblo, hay algo que está mal en ellos. Porque quizás un pastor que recién empieza no tiene toda la capacidad, toda la experiencia que otros hombres de Dios tienen, por su trayectoria, por su tiempo. Quizás hay pastores que tienen una oratoria o tienen un conocimiento y una sabiduría, pero ¿de qué sirve todo eso si esos pastores no velan por la iglesia y no velan por cada uno de ellos? Uno lee las cartas y ve como Pablo dice: Dios es testigo cuando oraba por Timoteo y me acuerdo de tus lágrimas. Entonces, Dios no hubiese permitido que Pablo hubiese sido un hipócrita y diga algo así y que exponga eso en la palabra sabiendo que Pablo no lo hacía. Cuando Pablo decía: no ceso de orar por ustedes, era verdad. Entonces, quizás un pastor no tiene, como decíamos antes, todo ese aglomerado de tanta sabiduría, conocimiento, enseñanza, pero que él pueda decir delante de Dios: yo oro por cada una de las almas que vos me diste a cargo, Señor. Eso es más que suficiente, porque es lo que Dios le va a demandar a él. Dios no le va a demandar si nosotros fuimos rebeldes, Dios no le va a demandar si nosotros no quisimos obedecer. Eso va a tener que Dios rendir, o sea, nosotros tenemos que rendir cuenta delante de Él. Pero que Dios va a demandar de estos hombres si oraron o no por nosotros, eso es así. Y no es fácil orar porque uno en su corazón es egoísta. Y una vez ora por uno, pero no ora por los demás. Pero en cuanto a los pastores, ellos no tienen opción. Ellos tienen que sí o sí, no solo orar por su vida, por su familia, por sus hijos, por sus esposas, sino que también sí o sí tienen que orar por el pueblo y tienen que orar por la iglesia. Entonces, por eso debemos entender que no es mi enemigo, que en realidad es aquel que está velando por mí, que me está cuidando, que está orando, que me está guiando. Y Dios lo puso. Y Dios me puso en medio de la iglesia por algo. Entonces, cuando dicen que ellos deben hacerlo con alegría, lo que podríamos decir nosotros que se la tenemos que hacer fácil también. Porque si lo tienen que hacer con alegría, siendo un pueblo rebelde, siendo un pueblo obstinado, siendo un pueblo incrédulo, yo sé que va a ser difícil para ellos. Pero hacerlo con alegría también depende de nuestro corazón hacia ellos. Y debemos estar sujetos a ellos para que ellos puedan guiarnos correctamente. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer que este trabajo, que va a ser exclusivamente de ellos, pero poder acompañar ese trabajo? Lo primero que podemos decir es que debemos ser obedientes a la palabra. Cuando la iglesia es obediente a la palabra, ese pastor o esos pastores les será mucho más fácil poder guiar a su pueblo. Cuando el pueblo es rebelde a la palabra, ¿qué puede guiar ese pastor? ¿O hacia dónde los puede guiar si son rebeldes y son desobedientes a la palabra? Lo segundo que podemos decir, que debemos como miembros de la iglesia cultivar y buscar que en medio de nuestro haya paz y no haya divisiones, como habla en Romanos capítulo 16, versículo 17. Si hay divisiones en medio nuestro, y si alguien provoca esas divisiones, tendrá que vérsela con Dios, porque la iglesia no es del pastor, no son de los miembros, la iglesia es de Cristo. Y cuando uno se mete con la iglesia de Cristo, se está metiendo con el Señor. Entonces, provocar divisiones, no. Lo que tenemos que buscar es el vínculo de la paz en medio nuestro, para que la iglesia y los pastores, con alegría y con disposición, podamos crecer. Trabajar a la par de ellos, comprometernos, decirle: necesitas algo, hermano, y tan solo decirle: estoy orando por vos,
ya es para ellos una bendición. Pero poder ayudarlos, poder guiarlos, poder decirle, hermano, mirá, me parece que podemos hacer así, para ellos es de mucho provecho. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Y debemos hacerlo para que el ambiente sea con armonía, fácil, con alegría, como dice la palabra. Lo segundo que vamos a ver, que Dios demanda de la iglesia en cuanto como miembros de la iglesia debemos hacer hacia nuestros pastores, honrar su labor. Como decíamos, el hecho de honrar ese trabajo que ellos hacen es algo que como iglesia, cuando uno lo hace ordenadamente, cuando uno lo hace con amor y siendo agradecidos por lo que ellos hacen por nosotros, es ahí donde uno puede decir, yo honro el oficio, el ministerio, el labor que él está haciendo o que ellos están haciendo. Y lo hago de amor, con amor y con corazón. Quiero que me acompañen ahí en 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a leer varios versículos. Pero acá vamos a desarrollar parte de este tema. 1 Corintios, capítulo 9, dice así. Cuando el apóstol habla acerca de esto, recuerden que cuando los apóstoles se fueron, no sé si recuerdan cuando vimos el tema de las llaves del reino, cuando los apóstoles se fueron, quedó de alguna forma la iglesia guiada de una forma ordinaria. Cuando estaban los apóstoles, las llaves del reino era de una forma extraordinaria. Cuando los apóstoles se fueron, se dividieron esas llaves y de una forma ordinaria entre pastores y los miembros de la iglesia. Cuando vemos acá lo que vamos a leer, cuando habla de los derechos del apóstol, ese derecho que tenían los apóstoles pasa a ser el derecho que tienen los pastores. Porque ya no hay más apóstoles en medio nuestro, pero sí hay pastores en medio. Entonces, capítulo 9 de 1 Corintios dice así. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia despensa? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribe, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material, y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque no es impuesta necesidad. Y ay de mí
sino anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y acá, cuando hablamos de que debemos honrar este ministerio pastoral, me encanta esa palabra que dice: ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? O sea, el soldado que va a la guerra, el soldado que es convocado, tiene una paga por eso. Aquel que trabaja en el campo, aquel que trabaja en un labor, lo hace con un salario. Por eso dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno en su salario. Entonces, para poder entender un poco esto que está hablando el apóstol, el honrar ese oficio, el honrar ese labor, no tiene que solamente que ver con el tema del dinero, porque hoy no hay pastores en medio nuestro, falta poco para que lo haya. Y si así lo fuere, y Dios levantare pastor, quizás todavía esos pastores no trabajan a tiempo completo, porque quizás hoy la iglesia, comenzando y empezando, quizás no lo pueda hacer, pero en algún momento esos hombres puede ser que trabajen tiempo completo, porque la palabra de Dios dice que está bien que eso suceda. No hay nada que ofenderse si un pastor trabaja a tiempo completo. Ahora, el hecho de que ellos trabajen tiempo completo, primeramente ellos tienen que honrar su oficio para que la iglesia reconozca y pueda honrar su labor. Si un pastor que no honra su oficio como tal, la iglesia no lo puede hacer. Entonces, estaría mal que el pastor diga: ustedes como iglesias me tienen que honrar. Porque no es una demanda, sino es algo que se gana por medio de su trabajo y de su labor como pastor. Como decíamos antes, si uno ve que ese pastor ora por uno, se preocupa por uno, está siempre, a pesar de su imperfección, a pesar de su pecado, uno puede decir: yo honro a mi pastor o honro a mis pastores, porque realmente yo veo cómo ellos honran su ministerio. Y eso es notorio dentro de la iglesia. Y eso nadie puede decir: mi pastor no honra su ministerio, si todos los demás dicen sí. Pero el hecho de poder honrar ese labor tiene que ver con nuestra actitud hacia ellos. Acompáñenme ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 y 13. Y dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es lo que dice la palabra. Tened en gran estima el labor y el trabajo que ellos hacen. Eso es poder reconocer y poder honrar ese ministerio. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, que uno tiene que hacerlo. Y más allá, como decíamos antes, de que no es solamente el hecho de una recompensa económica o el dinero que se puede dar si algún día tenemos un pastor tiempo completo en medio nuestro. La honra no tiene nada que ver solamente con el dinero, porque si no hoy, si se levanta un pastor en medio nuestro dentro de poco y la iglesia no puede darle un sueldo, no significa de que por eso no debemos honrarlo. No es una opción. Debemos honrar
su ministerio, su labor, y debemos reconocerlo como tal. Imagínense, ¿no? Cuando uno escucha la honorable Cámara de Diputados, ¿no? Cuando uno habla de una persona de renombre, una persona con un cargo político, una persona que tiene popularidad, la gente lo recibe y lo lleva con laureles y gloria. Ahora, un pastor, quizá uno lo ve y no lo ve de esa manera. Yo me acuerdo que escuché el testimonio de un muchacho que decía que a él le daba vergüenza decir, no era del Señor en ese momento, pero a él le daba vergüenza decir que su papá era pastor. Porque como que decían, pero sí, está bien, es pastor, pero ¿de qué trabaja? Y él era pastor tiempo completo, el padre. Entonces como que le daba vergüenza a ese chico decir que su papá era pastor y que trabajaba como pastor. Es como que decía, bueno, sí, está bien, va a la iglesia, pero ¿de qué trabaja? No, es pastor. Y el trabajo de un pastor no es poca cosa. Trabajar con almas, con las almas que el Señor compró con su preciosa sangre, y guiar a esas personas en la iglesia no es poca cosa. O sea que honrar el ministerio de un pastor habla de poder entender que el trabajo que ellos están haciendo es cuidar las almas que el Señor con su sangre compró. Es honrar a esa persona que Dios está usando en medio nuestro para poder guiar al pueblo, para poder amonestar al pueblo, para poder corregir al pueblo, que no es suyo, que no son sus hijos, que no son sus ovejas, que son del Señor. Entonces, honrar ese ministerio y saber que es importante y que es mucho más que un funcionario, que un diputado, es mucho más su labor, porque acá lo que está en juego son almas que van a una eternidad con Cristo o a una condenación. Cuando uno lo ve de esa manera, se da cuenta que el trabajo que tiene un pastor no es poca cosa. Por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por eso decíamos recién que de esa manera uno debe honrar y entender quién es un pastor y cuál es su oficio. Tenerlos por dignos, tenerlos en alta estima el labor y el trabajo que ellos hacen. Y finalmente, lo que Dios va a demandar que nosotros como iglesia hacia nuestros pastores es orar por ellos. Orar sin cesar por nuestros pastores. Es un trabajo que no solamente tenemos que hacerlo, como bien decía nuestro hermano Carlos, porque aparece en una placa y un día a la semana, sino que orar todos los días, porque tienen un trabajo y una responsabilidad tan grande por delante y que va a llevar toda su vida, aun cuando sean viejos, su oficio no va a cambiar, van a seguir siendo pastores y debemos orar mucho por ellos. Debemos siempre considerar y decir, hermano, no tener vergüenza de preguntarle, hermano, ¿necesitas que ore por algo? ¿Necesitas que podamos orar por alguna necesidad por la cual estás pasando? Nunca dudar de poder preguntarle, porque si ellos velan por nosotros, si ellos van a cuidar de nosotros, el poder decirle, hermano, no dudes nunca de si tenés que pedirme que ore por vos, el poder hacerlo. Porque así la palabra de Dios lo dice. Hebreos 13:18, para terminar. El apóstol Pablo creemos que pudo haber sido el que escribió la carta de los Hebreos. No hay una exactitud, ni una firmeza, ni una confirmación, pero podemos ver por algunas cosas que si lo fuese. Dice el versículo
18 del capítulo 13, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Por eso decíamos que tienen una gran responsabilidad aquellos hombres que Dios va a levantar en medio nuestro. Y que ellos puedan hacerlo a través de una iglesia que obedece, que se sujeta, que honra su labor, que ora por ellos. La vida de iglesia va a ser mucho más fácil. Y en medio nuestro vamos a poder tener una vida saludable como hijos de Dios, como miembros de la iglesia. Y eso es lo que debemos cuidar como miembros de la iglesia. Debemos cuidar que esa vida armoniosa en medio nuestro siempre esté presente y que pueda ser una vida saludable dentro de la iglesia. Va a determinar si nosotros esta demanda que Dios nos hace como iglesia la tenemos presente. Así que, hermanos, oremos por esto y que todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos miércoles y anteriores también, en cuanto a las cualificaciones, por eso ya también pudimos señalar aquellos que van a ser, si Dios así lo permite, los oficiales en medio nuestro. Hoy sabemos cuál es nuestra responsabilidad, que como iglesia tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Así que oramos y terminamos. Padre, gracias te damos porque esta tarea que nos has encomendado como hijos tuyos, tú nos has traído a la iglesia. Nosotros fuimos como esas piedras escogidas por ti para formar parte de tu cuerpo. Y Señor, que de nosotros también depende de que podamos trabajar en nuestro pecado, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, y que podamos mirar a nuestros futuros pastores como tú los miras, Señor, y poder cumplir con estas demandas que tú nos pides como hijos tuyos, como parte de los miembros de una iglesia, a poder siempre, Señor, obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, el poder honrar y con doble honor su labor y su trabajo, y también no cesar de orar por ellos, Señor, así como ellos velan por nuestras almas y guían a su pueblo, que nosotros podamos orar siempre por ellos, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé discernimiento, para que Dios le dé la capacidad para poder llevar adelante esta labor tan grande y que has puesto sobre sus vidas, siendo imperfectas, siendo pecadores, pero aún así, Señor, tú has depositado sobre ellos este ministerio tan glorioso que es ser un pastor, Señor, en medio de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por que tuvimos la libertad y la oportunidad de poder elegirlos, de poder mirarlos, de poder conocerlos, Señor, y saber que tú has dentro de poco levantar ese ministerio que nos faltaba de pastores en medio nuestro, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder orar y de poder cuidar de ellos, Señor. En el precioso y bendito nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.